Y tenemos también lo que se le conoce como metodología del color. En este aspecto tenemos precisamente el uso de la luminosidad, ¿no? Lo que es luz y sombras, lo que se le conoce como saturación de color, ¿sí? Y temperatura. Esto quiere decir, la saturación de color es cuando, por ejemplo, para que nosotros podamos llamar la atención de las personas, pues lo llenamos de color, ¿no? Llenamos toda la imagen de color, de color, de color, de color, ¿no? Y de colores intensos, sumamente llamativos, con el propósito de llamar la atención de la gente, ¿no? Podemos enfocarnos solamente a un color y sus tonalidades, como podemos utilizar varios, ¿sí? Temperatura. Nosotros podemos jugar con la temperatura de la imagen combinando, ¿no? Una serie de colores. Pensemos simplemente, ¿no? En un paisaje. ¿Cómo se ve en primavera? Un paisaje, pero no tan mexicano. Vamos a pensarlo un poquito del norte de Estados Unidos, para que sea más fácil, ¿no? Pensemos cómo se ve, ¿no? Un paisaje con arbolitos, por ejemplo, en primavera, verano, otoño e invierno. Jugando con la combinación de colores, nosotros vamos a darle temperatura a la misma imagen, ¿no? En primavera se va a ver todo verdecito, ¿no? Porque pues ya, obviamente ya crecieron otra vez hojitas en los árboles, pastito, entonces todo se ve verdecito, lleno de florecitas, ¿no? En el verano, los colores tienden a verse más intensos, si carecemos de flores, ¿no? Pero si hay más verdes, ¿no? Más saturación de verdes. En el verano hay como más luz que en primavera. En otoño todo está en colores marrones, anaranjados y amarillos, ¿sí? En invierno podríamos decir que todo está muerto y cae o recae en las tonalidades frías, ¿no? Entre azules, algunos verdes y marrones, ¿no? Todo frío, ¿sí? Entonces, vamos, con la combinación de los colores nosotros podemos dar temperatura, ¿sí? Y vamos, el uso del color en lo que es una imagen visual es bastante importante. Vamos, esto no quiere decir que no existan estas imágenes de blanco y negro en donde solamente estás utilizando esta monocromía y que además pues estás jugando con lo que es luz y sombra y que no, vamos, una imagen de este estilo no sea funcional, no sea llamativa, pero por supuesto que sí. Sin embargo, dependiendo del propósito de la imagen que estemos creando, ¿no? La carencia o exageración de los colores nos va a ayudar a captar la atención de las personas, sostenerla para que le generemos un interés y posteriormente este interés se va a convertir en un deseo o necesidad por saber qué está pasando. Esto se los comento porque publicitariamente en el uso de los colores es de suma importancia, sobre todo para poder afectar a la gente psicológicamente hablando. ¿Sí? Porque si no lo haces, perdemos la atención de la gente, pasa desapercibida esa publicidad, por ejemplo, ¿no? E incluso también para lo que es envase, empaque de un producto. Es que si carece de colores, la gente no lo percibe o no captamos su atención, ¿no? Bien, la iluminación como tal, ¿no? Esto independientemente de lo que es color, la iluminación en la imagen, ¿no? Como les decía, viene a jugar con las formas, viene a jugar con el color para ayudarnos a darle volumen, ayudarnos a darle peso, ¿no? E incluso efecto de gravedad a una imagen. ¿Sí? Se le conoce como iluminación, pues al punto en donde golpea, digamos, la luz al objeto, ¿no? Y en este aspecto, pues tenemos que ubicar, ¿no? Dependiendo de dónde pega la luz, ¿no? Los puntos de iluminación y los puntos de sombra, ¿sí? Entonces, siempre habrá una dirección de luz, ¿no? Que esté golpeando al objeto, la forma.
¿sí? Tenemos un punto que se le conoce como medio tono, que es en donde, vamos, no está el reflejo más claro de luz, ¿no? O encontramos los colores más claritos, pero encontramos, ¿no? Colores que son neutrales, propios, ¿no? De que le dan característica al objeto, ¿no? Y que pues comienzan a oscurecerse, ¿no? Empezamos a encontrar tonos un poquito más oscuros. Tenemos lo que es la luz de reflejo. Esto, la luz de reflejo es como ese brillito, ¿no? A lo mejor ustedes alguna vez dibujaron una burbuja, un globo, y le colocaban un brillito, ¿no? Como un triangulito, como una especie de gotita. Bueno, ese brillito se pone del lado contrario a donde pega la luz y es como un brillo que por consecuencia, ¿no? Pega, ¿no? O se forma por consecuencia en el momento de pega la luz y ese brillito, ¿no? Tiende a ser consecuencia del lado oscuro, del lado de sombra, ¿no? Del objeto en donde no está pegando exactamente la luz. Y lo que le va a dar efecto de gravedad a toda forma, pues es la sombra que se proyecta, ¿no? La sombra tiene que ir del lado contrario de donde viene la luz, ¿no? En este caso tenemos iluminación que viene desde arriba, iluminación que puede venir desde abajo, iluminación que puede venir de derecha a izquierda como de forma angular, ¿no? Depende mucho de dónde la estemos ubicando nosotros, ¿sí? La iluminación puede ser natural cuando estamos hablando de luz solar o la iluminación puede ser artificial cuando estamos hablando, ¿no? De la luz de un interior, ¿sí? Y no se ven exactamente igual. Las tonalidades de color e incluso el efecto de luz y sombra que produce el sol es muy diferente al de la luz artificial. Por muy intensa que sea la luz artificial, que sea LED, el efecto que da el sol no le alcanza. Produce más medios tonos y sombras la luz artificial que la natural, ¿no? Entonces, pues vamos, eso también hay que tomarlo en cuenta, aun si la imagen que estamos creando es digital o es una ilustración hecha a mano. Bien, ahora el siguiente elemento básico, ¿no? De la imagen es la textura. Todo elemento que nosotros visualizamos, ¿no? Toda forma que visualizamos tiene textura, ¿no? La textura pues es una representación que le da o nos ayuda a definir a qué materia o a qué material pertenece la forma que nosotros estamos representando, ¿sí? Existen pues distintos tipos de texturas, pero pues estas texturas pueden ser desde suaves hasta rígidas o rugosas, ¿sí? Estas texturas pueden crearse a partir de un conjunto de puntos, un conjunto de líneas o el cruce de líneas también. Esta textura puede ser un conjunto de subformas, ¿no? ¿Por qué subformas? Porque estás haciendo un conjunto de formas más pequeñas, pueden ser regulares o irregulares, pero al momento de que este conjunto se ve de lejos, pues está generando una secuencia, una malla de textura, ¿sí? Ahora, hay texturas que le dan soporte a la imagen, ¿no? Que le dan, vamos, ¿cómo les diré? Pues sí, le dan una especie de personalidad, ¿no? Le dan como, nos ayudan a saber, ¿no? De cierta forma, si este material es suavecito, si esa figura es rígida, ¿no? O le damos apariencia de que a lo mejor es algo duro, ¿no? Lastimoso. En cambio, ¿no? Hay texturas que sí corresponden, ¿no? Que forman parte del material como tal. Por ejemplo, cuando nosotros resaltamos la textura de la madera, de la piedra, de los metales, de la tela, ¿no? Y que esto le va a ayudar muchísimo a la imagen, ¿no? A resaltar las características de la forma. En otros casos, por ejemplo, pues nosotros podemos simular la textura de un árbol, pero la estamos simulando. Esta es la textura de soporte.
y lo vamos a hacer a través de un conjunto de líneas, ¿no? Solamente para, pues, poder ejemplificar de cómo se ve la madera, ¿no? Y le estamos dando la textura con líneas, ¿no? O sea, obviamente, pues, ese material, esa textura que estamos generando, pues, no es natural. Bien, ahora, ¿para qué me sirve saber todo esto, no? ¿Para qué lo necesito? Bueno, porque todos estos elementos a su vez trabajan con algo que se llama composición de la imagen. ¿Qué es la composición de la imagen? Bueno, esto hace referencia a cómo acomodo todos estos elementos dentro de un formato para generar una imagen de comunicación visual, en este caso con un propósito, ¿no? O con un objetivo útil, ¿sí? Es decir, más que ser artístico, pues tendría que ser comercial, por decirlo así, ¿no? Esto no quiere decir que la composición sea exclusiva, por ejemplo, del diseño gráfico, del diseño publicitario y no del arte. No, esto no tiene nada que ver. La composición viene, ¿no? De toda técnica artística también. Sin embargo, aquí no debemos dejar de lado que en el caso de un artista, la forma en la que integra todos los elementos en una imagen, ¿sí? Lo hace con el propósito de, pues sí, llamar la atención de las personas, ¿sí? Pero también le sirve para darle coherencia, sirve para darle lógica a lo que estamos visualizando, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, yo le decía a mis hijos, oye, este dibujito que hiciste, pues está chueco, o sea, ¿por qué no lo dibujaste así como está la hoja? Lo dibujaste chueco. Pues para ellos no estaba chueco, ¿verdad? Dicen, no, pues es que así acomodé la hoja. Pues sí, pero al momento de que tú enderezas el dibujo, pues pareciera que el muñequito se está cayendo, ¿no? Ah, no, pues sí. Entonces ya veían la forma de siempre que su dibujo quedara en el centro y con la hoja derechita, ¿no? Después, oye, tu dibujo no tiene piso. Y entonces que tu personaje está flotando, está volando, no, está de pie, pero no tiene piso. Entonces empezaban a acostumbrar a ponerles una línea a todo lo que dibujaban, ¿no? Ponerles sombra proyectada. ¿Por qué yo comencé a hacerle esta insistencia a mis hijos? ¿Por qué? Porque si mis hijos no comienzan a ubicar esta clase de elementos que dan lógica, ¿no? A lo que están mirando, pues lo que va a pasar más adelante es que ellos mismos también, esta clase de detalles, ¿no? Tan simples, van a parecerles irrelevantes más adelante y todo lo que vean, pues vamos, no le van a encontrar la utilidad, ¿sí? No le van a encontrar la relevancia a lo que estén mirando, ¿sí? Bueno, y esto yo lo hago porque sé la importancia que tiene, ¿no? Que debe de tener una buena composición en una imagen. La mayoría de nosotros lo desconocemos. A veces ni siquiera lo percibimos de forma consciente, de forma subconsciente, sí. Entonces, en este aspecto, ¿no? Un artista pues simplemente, ¿no? Compone su imagen, ¿no? Dispone de los elementos, pero para poderle dar esta lógica, ¿no? A lo que se está viendo en la obra, para dar equilibrio, para darle este efecto de gravedad a las cosas. Utilizan los puntos de fuga. ¿Qué son los puntos de fuga? Cuando tú miras a un punto, ¿no? Un punto, vamos, en la eternidad, en el vacío, y todos los elementos de la imagen se acoplan, ¿no? Hacia ese punto, ¿no? Desde lo lejano que comenzamos a ver más grande, ¿no? Hasta el punto más lejano en donde vemos todo más chiquito, ¿no? Eso es un punto de fuga. Entonces, a los artistas utilizan la composición de esta manera, ¿sí? Porque no puedo a lo mejor de repente ubicar un árbol a lo lejos pequeñito, pero no tiene lógica, está pequeñito, pero no coincide a lo mejor con los planos de la imagen, que esto también forma parte de la composición, ¿no? Entonces, vamos, en el ámbito publicitario, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros, la composición se utiliza principalmente para acomodar todos los elementos de la imagen
de forma que nosotros podamos captar la atención de la gente, despertar su interés y con esto despertarle un deseo. ¿Qué deseos, digamos, cuál es la consecuencia de ese deseo o cuál es el deseo que tiene que surgir? Pues obviamente el de consumir, adquirir lo que nosotros estamos promoviendo, ¿de acuerdo? Entonces, he ahí el por qué nosotros tenemos que llamar de alguna forma la atención de la gente. Para empezar, para que nosotros podamos, ¿no?, hacer esta organización de elementos, esta composición, hay que tomar en cuenta lo que comentábamos hace un momento. Todo formato debe de tener sus límites y debe contener, ¿no?, la forma en la que nosotros, o las líneas que le darán a nosotros una especie de cajones para poder, ¿no?, meter ahí todo lo que nosotros queremos que se vea de la imagen, ¿no? Estos cajoncitos que nosotros colocamos en el formato le llamamos retícula. Algo que ya habíamos comentado, si se acuerdan, cuando les mostré Corel, ¿no? La importancia de generar una retícula, ¿no? La reticulación puede hacerse dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos para darle orden, ¿no?, a nuestro diseño o para generar un aparente desorden a la vista, ¿no?, de lo que es el espectador, como la imagen que tenemos aquí, ¿no?, del lado derecho del cartel. ¿Sí? Es una imagen que no tiene un orden aparente. No lo tiene a lo mejor visualmente porque estamos nosotros dándonos cuenta que es una imagen que está chueca, tiene un soporte abajo, pero de cierta forma, aunque tiene este soporte, nos da la sensación de que el bloque de texto en cualquier momento va a caer hacia la izquierda, ¿sí? Pero aunque ustedes no lo crean, esto tiene una retícula, ¿no? Una retícula pensada de forma tradicional, ¿no? Un cruce de líneas tradicional, ¿no? Digámoslo así, de norte a sur, este a oeste, y tiene un cruce de líneas transversal para poder colocar bien este texto y darle de cierta forma un equilibrio, ¿no? Ese equilibrio ustedes no lo perciben, pero si nosotros cruzamos una línea recta a la mitad que pasa por la R, pasa por esta F, sigue derecho, bueno, sí pasa a un ladito de la F, atraviesa la I, seguimos derecho, derecho, vamos a encontrarnos un triángulo abajo, ¿no?, donde dice París. Ese triángulo es el que le está dando equilibrio a toda la imagen para evitar que de repente este bloque, ¿no?, que estamos percibiendo como que se cae, llegue el momento en que nos maree, ¿no? Hagan de cuenta que este triangulito es una especie de zapatilla, ¿no?, que le está dando equilibrio a toda la imagen y que ayuda, ¿no?, visualmente a no marearnos, a no sentir que esta imagen, este bloque de texto se va a caer, ¿sí? Entonces, vamos, todos los elementos ya mencionados, junto con esta reticulación, estos encuadres para que nosotros podamos acomodar la imagen, pues nos ayudan a llamar la atención de la gente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de la composición, ¿no?, en general? El formato es bastante importante, ¿no? En este aspecto, pues los formatos, por ejemplo, en papel básicos, vamos a encontrar a los A y los B, ¿no? Aquí en lo que es de México para abajo, ¿no?, la mayoría de Latinoamérica utiliza los formatos B, que nosotros conocemos, por ejemplo, como carta, oficio, tabloide, ¿sí?, cartel, ¿no? Que son, vamos, digamos que es el mismo, todos tienen más o menos las mismas medidas como si estuviéramos nada más girando una hoja carta, ¿no? ¿Por qué digo girando una hoja carta? Porque en el caso solamente en el caso del tamaño oficio es aproximadamente una hoja carta y media el tamaño oficio. Pero, por ejemplo, el tamaño tabloide son 2 hojas cartas.
El tamaño medio cartel son 4. Y el tamaño cartel clásico son 8 hojas tamaño carta, ¿no? Pues yo le digo que es como estarle dando la vuelta, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, espectaculares, también hay en formato A y formato B. Por eso es que algunos los vemos más largos que otros, ¿no? Porque dependen del formato en el que se encuentran. ¿Sí? Aquí es importante conocer el tamaño del formato para que nosotros podamos hacer esta reticulación o encuadre de una forma precisa y podamos, ¿no? Disponer de los elementos de una forma adecuada, ¿no? El texto. El texto en una imagen, en este caso publicitaria, ¿sí? Solamente viene a acompañar o a reforzar la imagen, ¿no? No tenemos por qué agregar información innecesaria, ¿no? Solamente la información que complementa la imagen, información muy concreta, ¿no? Incluso nada más puede ser una frase, ¿no? La imagen como tal dentro de la composición, pues obviamente es la protagonista, sí, pero todos los elementos que le van a dar forma a esta imagen, pues tenemos nosotros que colocarlos de una forma ordenada para nosotros, recuerden, dentro de esta retícula, para ayudarle a tener lo que es equilibrio, ¿no? Para ayudarle a tener esta sensación de gravedad, ¿no? La teoría del color, por eso hablábamos hace un momento del color. Todos los colores que nosotros estemos utilizando deben de cierta forma afectar al espectador psicológicamente hablando, ¿sí? Porque a través de las emociones es que nosotros vamos a captar la atención del usuario y además le va a dar relevancia a lo que vio. ¿Sí? Le va a dar una importancia, ¿no? Más allá de lo que podríamos esperar, ¿sí? La teoría de la forma. Hace un rato hablábamos precisamente de la forma y todos los tipos que hay de forma, ¿no? Hablamos de las regulares, irregulares, orgánicas y artificiales. Pero esto, también las formas, tienen, ¿no? Esta forma de afectar psicológicamente a los usuarios, dependiendo, como les decía, si terminan en ángulos, si los ángulos son sumamente agudos, si se carece de ángulos, si es una imagen con volumen, más bien una forma con volumen o una forma plana, dependiendo del color que la acompaña, ¿sí? Es, por ejemplo, también si carece de línea. O sea, la línea, aunque nosotros estemos viendo una plasta de color en forma de triángulo, las líneas están presentes, pero no están marcadas. Y en este aspecto existen personas que le tienen miedo al vacío o al caer al vacío. Son personas, por ejemplo, que no toleran en este aspecto plastas planas de un solo color y sobre todo si es en blanco. ¿Por qué? Porque les da la sensación de vacío, ¿no? No sé, a lo mejor ustedes conocen personas que en las paredes de su casa no hay ni un hueco. No hay huecos porque no toleran el vacío. Incluso también son personas que cuando se arreglan, ¿no? Es el montón de collares, pulseras, anillos, muchos colores, muchas formas en la ropa. O sea, no conciben, por ejemplo, un pantalón sin figuras y una blusa, una camisa, una playera sin figuras. O sea, todo debe de tener algo. Eso se llama miedo al vacío. Entonces, cuando tú utilizas formas sin líneas marcadas o sin líneas que se distingan, la persona tiene la sensación de vacío, ¿no? Necesita verle un límite para saber que algo se está conteniendo dentro de la forma, ¿no? Esto es algo muy loco, pero si nosotros no llevamos el control, ¿no? De este tipo de cosas, pues puede que también el mensaje que nosotros queramos transmitir en una imagen pues no sea bien captado. Ahora, si nosotros el propósito que tenemos es generarle un poquito de estrés, ansiedad a la persona, pues vamos, ¿no? Podemos jugar psicológicamente con sus sensaciones. Bien, los principios básicos del diseño pues se refieren
¿no? A lo que ya habíamos mencionado con respecto a tamaño, forma, ¿no? A lo que vendría siendo la textura, etcétera, ¿no? Ese tipo de elementos que, bueno, acompañan, ¿no? Acompañan a la composición de la imagen. En este caso, pues la acompañan. Y el mensaje como tal, pues es la idea que nosotros a través de todos estos elementos vamos a lograr transmitir, ¿no? Una idea compleja en pocos elementos, ¿no? Bien, ahora, existen diferentes tipos de composición dependiendo de cómo jugamos con los elementos ya mencionados, ¿sí? Tenemos la composición por contraste. Esto se hace con los colores, vamos, entre los más claros y los más intensos. Pero, por ejemplo, el contraste se puede llevar a través de, por ejemplo, colores de la misma gama, pero un color que es sumamente intenso contra un color que es sumamente pálido, ¿no? O pastel, como con colores que están contrarios. Si ustedes se dieron cuenta, bueno, voy a regresarle tantito para que se den cuenta. Este círculo se le llama círculo cromático. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Frente al color amarillo, ¿no? Tenemos los colores violetas. Esto, ¿no? Esto de los colores que se encuentran frente unos con otros, se les llama colores contrastantes. Entonces, si yo coloco un tono amarillo con un color violeta, están haciendo contraste. Lo que va a provocar es que, por ejemplo, la imagen que nosotros queremos resaltar será la que se encuentre con el color más oscuro y el color de fondo tenderá a ser el más claro o viceversa, ¿no? Dependiendo de cómo queramos, las sensaciones, emociones que queramos producir y también de a qué imagen o qué punto de la imagen queremos resaltar. Entonces, dentro del círculo cromático, el color que tenemos exactamente enfrente es al color que le vamos a llamar contrastante. También puede hacerse con los colores o tonos neutrales, con blanco y negro, que es como lo más clásico, ¿no? Pero aquí buscamos llamar la atención de las personas hacia normalmente el color que resalta, ¿no? Con respecto al color contrastante del fondo, ¿no? Bien, claro, aquí también cabe destacar que aquí no, el ejemplo que tenemos, ¿no? Casi todos son con imágenes planas, ¿no? En plasta, ¿no? Como en sombra. Pero no, esto no quiere decir que fotográficamente no se puede hacer, claro que sí. Aquí tenemos uno de los ejemplos, ¿no? Se puede hacer fotográficamente, nada más que en este caso, pues podríamos decir que la foto tendría que ser hasta cierto punto intencionada, digo hasta cierto punto, porque pues no todo el tiempo no vamos a encontrarnos en la naturaleza, en un paisaje, colores contrastantes, ¿no? Tenemos la composición por armonía. ¿Qué pasó, Marco? Profe, ¿puede atrasar la diapositiva? Es que me faltaba anotar. Ok, recuerden que de todas formas esto se los voy a subir a Eva para que lo puedan descargar y tenerlo a su disposición, ¿eh? Bien, Listo, profe. entonces, ¿la composición ya? Ya, profe, gracias. Ok. La composición por armonía es cuando nosotros jugamos con lo que son los elementos de color, formas, texturas, ¿sí? Para que nosotros hagamos de una imagen algo agradable a la vista, algo cómodo, ¿no? Que nos produzca sensaciones normalmente de bienestar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la primera imagen vemos que todo oscila, ¿no? Dentro de la misma, en los mismos tonos, ¿no? En la misma cromía, ¿no? De colores entre anaranjados y marrones. En la segunda está entre los colores que resultan del magenta hacia los violetas, ¿no? Y en el caso de la ramita, pues diferentes tonalidades de verde. Y jugamos con las formas y texturas que también nos ayudan a generar cierto tipo de contrastes, pudiendo distinguir, ¿no? Diferentes formas dentro, ¿no? De lo que es la imagen.
siempre buscando un punto focal. ¿Qué es un punto focal? El punto en donde la gente normalmente va a dirigir su mirada. En este caso, por ejemplo, el punto focal de la primera imagen radica en las sillas, en la disposición de las sillas, y ya de ahí nos lleva hacia el fondo, ¿no? En el caso de la segunda imagen, es esta línea que genera el propio paisaje y que hace el reflejo con el agua, ¿no? En el caso de la ranita, su punto focal está en el ojo, es lo primero que nos llama la atención y entonces ya podemos analizar lo que está alrededor, ¿no? Lo que está al fondo no lo distinguimos, lo suponemos, ¿no? Suponemos que es a lo mejor juncos, ¿no? En donde se encuentra la ranita. Podemos distinguir su textura, ¿no? Si yo les preguntara, bueno, ¿cómo es la piel de la ranita? Podríamos describirla porque se ve con nitidez esa textura y nos ayuda a diferenciar la misma textura, nos ayuda a diferenciar la rana del fondo. ¿Sí? Bien, la composición estática. La composición estática es cuando nosotros podemos utilizar varios elementos similares o idénticos, ¿no? Dentro de la misma imagen, pero estos elementos están acomodados de cierta forma que no presentan movimiento, ¿no? Simplemente pareciera que está todo tenso, todo duro, ¿no? Como que es como si estuviera congelado, ¿no? Todo lo que estamos mirando. ¿Sí? Esa es la composición estática. Puede hacerse por repetición o por coincidencia de elementos. ¿A qué se refiere la coincidencia? A la coincidencia de elementos. Pensemos una calle en donde están estacionados varios coches. Estamos viendo que los autos, ¿no? A lo mejor corresponden al mismo modelo, están estacionados, no se mueven, están estacionados a la misma distancia, ¿sí? Pero el resto de elementos de la calle, pues sí varían. Lo único que está coincidiendo ahí son los carros que están estacionados exactamente igual y el mismo modelo. En este caso, por ejemplo, en lo que nos muestra la pantalla, ¿no? Con respecto a las donas, es, si se dan cuenta, la misma dona repetida varias veces a la misma distancia, ¿sí? Aunque nosotros podríamos decir que son diferentes donas, es exactamente la misma dona, ¿sí? Generando en este caso una repetición constante, pero que no presenta movimiento, ¿no? Y que de cierta forma pues genera tensión. Tenemos la composición dinámica. Aquí es cuando nosotros podemos involucrar, ¿no? Diferentes tamaños, formas, colores, texturas, para darle la sensación de movimiento a la imagen. De igual manera, nosotros podemos hacer la combinación de diferentes líneas y formas, ¿no? De modo de que estas, ¿no? Como la primera imagen, ¿no? Nosotros si nos quedamos viendo mucho al centro, la combinación de estos colores y de las líneas o de las formas nos produce la sensación de que está girando, ¿no? Y está girando hacia el centro. Realmente esto no está pasando, es un efecto óptico, ¿no? Lo que este efecto óptico lo está haciendo el contraste de color, ¿no? El contraste de tonos, así como el hecho de que las figuras de lo más grande a lo más pequeñito, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿no? Además de que cada una de estas líneas blanco y negro están contenidas en una forma semicónica, ¿no? Que también va de afuera hacia adentro, ¿no? Y que en el conjunto de estas, pues nosotros podemos ver como si estuviera algo girando hacia el centro. Además, podríamos distinguir que si pensáramos que es un pasillo, este pasillo está un tanto curvo, ¿no? O sea, como que tiene una especie ¿cómo les diré? Pues sí, ¿no? Como si fuera un tope, ¿no? Está semicircular hacia el centro, ¿no? Produce hasta una sensación como de caída o como de falta de gravedad, pero si se dan cuenta, aquí nada se está moviendo, solamente es el conjunto de variación de color, forma, ¿no? Hasta por decirlo así, de textura, ¿no? La textura que se produce.
y eso le da dinamismo a la imagen, ¿no? Nos da la impresión de que efectivamente se mueve. Con lo que está aquí del lado derecho es lo mismo, ¿no? El hecho de que le agreguemos, ¿no? Estas líneas como si fuera fuego a los botones, nos da la impresión de que efectivamente están saliendo disparados, además de que la textura que produce los botones del fondo, ¿sí? Pues nos da la impresión como si fueran ojitos, sonrisas, globitos, etcétera, ¿no? O sea, nos da la sensación de que hay algo más ahí, ¿no? Los cambios de enfoque también generan una especie de dinamismo, ¿no? Cuando tenemos diferentes tipos de enfoques, tenemos el enfoque de primer plano, segundo plano y tercer plano. ¿Cuál es este? Primer plano es lo que vemos a simple vista, ¿no? Por ejemplo, una servidora se encuentra en primer plano. En segundo plano está mi muro, ¿no? Mi espejito está en segundo plano. Y si todavía hubiera algo más atrás, es el tercer plano. Ahora, dentro del primer plano tenemos algo que se le conoce como close-up, que es cuando haces un acercamiento muy cerrado, normalmente es al rostro, pero puede ser a algo en particular. Tenemos lo que se le conoce como busto, que es nada más, por ejemplo, en el caso de las personas, de la cintura hacia arriba, lo que estamos visualizando. En el caso de algunos objetos o imágenes es como de la mitad de la imagen hacia arriba, lo que podemos alcanzar a ver, como también se le conoce a otro tipo de enfoque como el enfoque de las piernas, ¿no? O del tronco, que es de la cintura hacia abajo, ¿sí? Y en algunos objetos pues también, ¿no? Solo estás visualizando lo que se ve en el suelo. Tenemos también otro tipo de enfoque que se le llama vista de águila, que es cuando todo está visto de arriba hacia abajo, ¿no? Y otro enfoque que se le llama vista de hormiga, que es cuando todo se está visualizando de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, esta clase de enfoques también le dan dinamismo, le dan movimiento, ¿no? Y suelen darle relevancia, ¿no? A algunos puntos dentro de la composición, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la composición tenemos diferentes leyes, por decirlo así, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla, son muchísimas y vamos a hablar, ¿no? Así como de forma general de todas y cada una de estas leyes, ¿no? Primero tenemos a lo que se le conoce como las leyes generales, las leyes básicas de la composición, que es la ley de unidad y de orden, ¿no? O la ley de unidad u orden. La ley de armonía, ahorita vamos a ir viendo algunas imágenes que ejemplifican esto, ¿no? La ley de variedad y el interés. En este caso, la ley de unidad es cuando, pues, vamos, hay una especie de orden clásico cotidiano en la imagen. La ley de armonía es algo parecido a la composición de armonía que habíamos visto, ¿no? O sea, juegas con todos los elementos para darle una sensación de tranquilidad a la imagen. La ley de variedad